Buenas, les agradezco su sintonía y bienvenidos a la segunda parte de esta seguidilla de programas sobre los caciques de Nicoya en la era de la conquista. Vamos a tocar el tema en sí de la esclavitud indígena. Entre 1529 y 1544 fueron sacados una gran cantidad de indígenas de Nicaragua y pues supuestamente de Nicoya. Los documentos así no lo refieren tanto, que en Nicoya sacaron tanta gran cantidad de indígenas, porque hay un documento que muestra la devolución de las piezas indígenas, porque se hizo un juicio debido a esto y entre comillas se castigó a los autores de estos crímenes. Pero en sí las que se devolvieron fueron poquísimos indígenas a esta zona. A Chira creo que hubo 1 o 2 y a Nicoya como unos 4 o 5. Ahí se mencionaban los nombres, algunos cristianizados y otros no en ese documento. Entonces, no, al parecer no fueron como tantos. Obviamente eso es lo que dice el documento, no lo digo yo. No hay una prueba concisa en sí la cantidad. Si fueron cientos o miles, si fueron 5 o 6. Pero sí, para esa época sí se comenzaba a sacar a los indígenas, dado que ya pues sus recursos se habían acabado debido a la codicia de los españoles, porque cuando llegaron los españoles pues tenían oro, jade y otras cosas, pero poco a poco era tanta la codicia que se acabaron los recursos de los indígenas y pues algunos codiciosamente de Nicaragua, que fueron estos españoles, pensaron en una forma más atractiva de lucrar con los indígenas y qué mejor manera pues desde utilizarlos como esclavos y venderlos en las minas tanto de tierra firme como de Perú. Lo que sí es cierto es el bajonazo de indígenas, porque para 1522, con la llegada de Gil González de Ávila a Nicoya, se bautizaron 6.063 almas y ya para 1541 solamente quedaba 600 almas, imagínate, perdón, 1541 hay un censo de cosas que daban los indígenas, de tributos en 1548 y ahí dice la cantidad, son 600 indígenas. Imagínese usted la cantidad gigantesca de disminución que hubo. Obviamente también podemos achacárselos a las enfermedades. Pero sí en sí esa parte de la historia sí queda un poco inconclusa, un poco que no se sabe ciencia cierta qué pasó. Se supone que fue por la esclavitud y por las enfermedades. En mi opinión diría más que todo por las enfermedades, pero ahí, como le digo, falta argumentación y no tenemos certeza, ciencia cierta de lo que pasó. Pues sí es cierto, sacaron indígenas de Nicoya, pero los documentos no muestran que fuera una cantidad tan abrumadora como si se hizo en varios pueblos de Nicaragua, ¿verdad? Donde utilizaban un fierro y este fierro era utilizado para esclavizar a los indígenas rebeldes, ya los que se oponían a la corona y a la conquista. A los amigos indígenas de los españoles no se utilizaba eso. Sin embargo, varios españoles sinvergüenzas de Nicaragua utilizaron eso para ir de pueblo en pueblo alejados, para errar aún también a los que eran amigos de los españoles y llevarlos pues hasta Isla Chira, el puerto de Sanlúcar creo, y de ahí transportarlos hacia estas zonas. Utilizaron en sí pues un esclavo, un negro, que supuestamente dice en el documento, para encadenarlos y llevarlos a esta zona a medias con otros españoles de la zona y embarcarlos. Es interesante también saber que Pedradía Arias de Ávila o Dávila era el dueño del pueblo de Nicoya, por decirlo así, de otros pueblitos de Nicaragua. Era el encomendero. Él fue el primer encomendero de Nicoya. Después sería heredado a su hija, junto con un gobernante muy famoso de Nicaragua, que tiene una larga historia. Pero ahí poco a poco los iremos mencionando y veremos qué cosas, novedades hay que surgen, porque eso son historias bastante interesantes. Esta hija de Pedradía Arias Dávila o de Ávila, después de que murió su padre, heredó la encomienda de Nicoya y
En sí hay un procedimiento para hacer eso, las autoridades españolas las utilizaban, es como que decirles un acto solemne. Entonces voy a describírselos, voy a hacerlo un poco relatado porque la realidad es que es un poco complicadillo recordarlo, ya se los menciono. Y bueno, la hija de Pedrarías de Ávila se llamaba doña María de Peñalosa, quien casó con Rodrigo de Contreras, un personaje muy interesante que fue gobernador de Nicaragua, y de ellos hay una historia interesante. Pues decirles que doña María de Peñalosa heredó la encomienda de Nicoya a partir de 1541. Sin embargo, la perdió dado la rebelión de sus hijos. Del matrimonio entre doña María Peñalosa y de Rodrigo de Contreras tuvieron varios hijos. De estos hijos, 2 se rebelaron contra la corona de Castilla o la corona española y entraron en armas para tomar ciertas posesiones, creo que en el Perú, de los españoles. Sin embargo, esto fracasó y se castigó a doña María Peñalosa y a don Rodrigo de Contreras, quitándoles la encomienda de Nicoya y otras que tenían en Nicaragua. Este juicio se realizó en 1548. Pero para mostrar que doña María Peñalosa era la dueña de estas encomiendas heredadas por su padre, se mostró un documento muy interesante. Más o menos en qué año se heredó, 1541, y el procedimiento que se hizo para heredarlas, para tomar una posesión. Eso se llevaba un método. Se las voy a leer un poquito para que me entiendan. Dice: en la ciudad de León de esta provincia de Nicaragua, en 8 días del mes de abril de 1541, un muy noble señor Fernán Nieto, alcalde ordinario en esta ciudad, en su tierra, terminó por su majestad por ante mí Martín Mimbreño, escribiendo en su majestad, y publicó el número de esta ciudad, en testigos cuyos escritos pareció presente la señora doña María de Peñalosa, y presento a leer, hice el dicho escribiendo la cédula de encomienda al señor gobernador de los indios de esta parte contenida, y pido requerido el dicho señor alcalde, se le entrega en meta y posesión de los dichos pueblos indígenas, las encomiendas. Y dice lo siguiente: el dicho señor alcalde, habiendo visto la cédula de la encomienda, tomó por la mano a 2 indios principales de Nicoya, llamados uno Nipopoyamot y el otro Moto, y una india llamada Inesica, en cristiano, y un indio Namayo, del dicho pueblo de Nicoya naturales, y otra india llamada Catalínica, en cristiano, un indio llamado Noki, natural del pueblo de Chira, en un indio llamado Cacumate, en una india llamada Violante, en cristiano, y en indio Kiat, naturales del pueblo de Catega. Esto es en Nicaragua. Contenidos en la dicha cédula de encomienda. Tomaron a todos los indígenas para hacer el mismo ritual. Entonces dice lo siguiente: se los entregó por la mano a todos a la dicha señora doña María Peñalosa por sí, y en nombre de todos los otros indios e indias, caciques y principales del dicho pueblo de Nicoya, del pueblo de Teocuatega y del pueblo de Chira, que ahora son de aquí en adelante, digo que la entrega en la posesión de ellos, y la dicha señora quedó con ellos quieta y pacíficamente, y aprendiendo la dicha posesión, y sirvió de los dichos indios en presencia de mí, el escribano. ¿Ves? Entonces era una forma de... No lo aclara muy bien en este documento, en otros sí. Cuando toman posesión los encomenderos, vienen y adornan una silla, le dan vuelta a la silla y lo sientan y juran solemnidad al encomendero y toda esta vaina. Pero en sí es muy interesante, ¿verdad? Muy descriptivo este documento. Algo de ellos se saca. Es interesante ver cómo en sí, supuestamente para estos tipos de actos, concurrían a hacer la entrega de la encomienda a principales indígenas o bien a caciques. Sin embargo, en esto presentan a 2 principales, a 2 principales y una mujer. 2 principales, uno Nipopoyamote, el otro Moto, y creo que Inesica, del pueblo Nicoya. Posiblemente estuvieron presentes los caciques del pueblo Nicoya. Ya para 1548 ya se mencionan esos caciques de la parcialidad de arriba y de la parcialidad de abajo, que pues en breve se los voy a mencionar porque es bastante interesante, dado que nos muestran en sí
los tributos que dieron en esas épocas, y así ustedes van viendo bien la cantidad de tributos que tenían que pagar a la corona. Esta vez sí no fue a doña María Peñalosa, porque ella perdió el juicio, y por la rebelión de sus hijos, quienes fueron ahorcados, ¿verdad? Y don Rodrigo de Contreras, el esposo de ella. Pero pasó la encomienda a ser del rey, y los indígenas tuvieron que tributarle al rey. Todas estas cosas, tributos, tenían que ir a dejarlos los caciques a lomo de mula hasta lo que era el pueblo de Granada. Ahí se subastaban, se vendían, y el dinero se depositaba en las cajas reales, en las cajas del rey. Entonces continuamos con la siguiente partecita de este programa. Y bueno, ya para el 23 de noviembre de 1548 se mencionan a dos caciques. Recordemos que el último cacique mencionado fue Nambí, don Alonso, un nombre cristianizado, castellano. Y este fue en 1529. No sabemos qué pasó entre el acto de 1529 y 1548. No sabemos si son descendientes de Nambí o Nambí fue escogido bajo el viejo método del Consejo de Ancianos, pero ya estos caciques ya estaban en una nueva era, ya cuando los españoles se habían impuesto sobre los indígenas de Nicoya, y por tanto ya ellos eran otros diferentes. No sabemos los lazos entre Nambí y estos caciques. 1548, parcialidad de arriba, lo mismo que les comentaba a ustedes, parcialidad de arriba y parcialidad de abajo. Don Diego en la parcialidad de arriba y don Hernando en la parcialidad de abajo. El pueblo de Nicoya se dividía en dos pueblos, entonces no sabemos si esto era así ante la llegada de los españoles o ellos lo dividieron en dos. Para mí, a mi creencia, el pueblo de Nicoya estaba en doble cacicazgo, como les dije al principio. De 1522, con la llegada de Gil González de Ávila, se menciona a Nicoya como cacique y después a otro cacique llamado Don Mateo, ¿verdad? Yo se los había expuesto en el primer programa. Entonces les voy a mencionar algunos tributos muy interesantes que pagaron estos dos caciques, el de la parcialidad de arriba, Don Diego, y el de la parcialidad de abajo, don Hernando. Se los voy a hacer leído porque obviamente no es tan sencillo recordar todas estas cosas. Vamos a comenzar con la parcialidad de arriba. Presten atención. Tributos a pagar por los indios de Nicoya, 23 de noviembre de 1548. Parcialidad, la de arriba, Nicoya. Tributarios 400 indios. Cacique Don Diego, encomendero la corona. ¿Ves? Doña María de Peñalosa perdió la encomienda por la rebelión de sus hijos y pasó a ser del rey. Y los tributos, que fueron maíz, 1429 cuartillos de sembradura de maíz para 2 milpas. Frijoles, 480 cuartillos de sembradura de frijol para 2 sementeras. Miel, 200 cántaros de miel, oigan, la cantidad. Cera, 600 libras. Mantas blancas, 400 de algodón. Hamacas, 10. Ovillos de hilos de algodón, 100. Gallinas de Castilla, 200. Alpargatas, 500 pares. Las alpargatas eran sandalias o calzado de cuero de venado. Y sal, 10.000 libras de sal. Esto fue en la parcialidad de arriba, donde era cacique don Diego. Vamos con la parcialidad del cacique don Hernando, que es la parcialidad de abajo. En la misma fecha le tocó pagar tributo. Sería tributarios 200 indios, mientras el pueblo de la parcialidad de arriba tenía 400, el pueblo de la parcialidad de abajo tenía 200 indios. Cacique don Hernando, encomendero a la corona, tributos 720 cuartillos de sembradura de maíz para 2 milpas. Frijoles, 240 cuartillos de sembradura de frijol para 2 sementeras. Miel, 100 cántaros. Cera, 300 libras de cera. Mantas blancas, 200 de algodón. Hamacas, 5. Ovillos, hilos de algodón, 50. Gallinas de Castilla, 100. Alpargatas, 250 pares. Y sal, 5.000 libras de sal. Imagínense ustedes la cantidad de sal que tenían que tributar. ¿Ves? Entonces estos quiero darles a entender que, bueno, esto eran en los dos pueblos indígenas que tenían cacique. Después los otros pueblitos ya
que ya habían perdido sus caciques por la reducción de ellos, ya eran pueblitos pequeños, algunos de 100, otros de 50, de 80. Eran algunos pueblitos de Nigoya pues no de tanta relevancia y que sus tributos pues obviamente eran menores, ¿ves? Entonces, ¿qué les digo? Se muestra que el cacicazgo siguió continuando. Lo que no sabemos es una relación directa entre los caciques escogidos por el viejo método a los nuevos caciques, estos escogidos por el nuevo método impuesto por los españoles. Y pues decirles, tampoco sabemos la relación entre unos y otros, si eran parientes o no. Sin embargo, yo creo, a mi parecer, que a partir de 1548, como estos caciques no tenían apellidos todavía, comenzaron a tener apellidos hasta 1600, 1599, como más pronto vamos a verlo. Entonces no sabemos bien la relación por la falta de apellidos. Ahí donde vamos a ver pues que el cacique principal era el de la parcialidad de arriba, posiblemente don Diego era el cacique de los antiguos, el de la línea general, como lo veremos a continuación, y don Hernando pues era un cacique menor a disposición de don Diego. Simplemente, como les digo, son suposiciones que uno echa de ver a simple vista. En esto no hay nada como sólido por la falta de documentación. Entonces pues así concluimos este programa y espero que les haya gustado y esperen pues una entrega de la tercera parte donde seguiremos ya con otros caciques. Dios mediante, ya saben, darle like tanto en publicaciones de YouTube como en mi página de Facebook, recuperando la historia de Guanacaste. Y también pues se los pido de todo corazón que se agreguen a mi canal de YouTube, Historia y Aventura. Ahí ustedes van y se agregan al canal y le apretan 2 veces, doble campanita, para que sigan recibiendo mis notificaciones y mis programas. Dios mediante, pues muy próximamente tendremos ya la tercera parte de esta seguidilla de programas. Muchas gracias y hasta luego. Chao.